para tener el México que queremos y el México que merecemos. Bienvenido a su casa. Andrés. Hace uso de la palabra el general de división, ingeniero constructor de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles. Creo que se dará la palabra primero al maestro Layuz, que es el marco normativo, y después, si no hay inconveniente, hablaríamos nosotros. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, presidenta, gobernador, con su permiso. Voy a hacer una breve descripción de cuáles son las características del tren de pasajeros que se está construyendo para conectar la Ciudad de México con la ciudad de Pachuca. Después el general Vallejo, como ya se comentaba, hará una presentación sobre el avance de obra que ya lleva este proyecto. Entonces, lo primero, para recordar las características del servicio. Estos trenes de pasajeros van sobre vías dedicadas, en la mayor parte aprovechando el derecho de vía existente. Es decir, saben, hay un derecho de vía de los trenes de carga. En ese derecho de vía se está aprovechando para poner las nuevas vías de pasajeros y que no haya una convivencia directa entre los trenes de carga y los de pasajeros. Los tiempos de recorrido que estamos diseñando son desde Buenavista hasta Pachuca, es decir, la estación de Buenavista en la Ciudad de México, hasta lo que será la estación terminal de Pachuca, en 1 hora y 15 minutos. A Hawái de Telles, que es cerca de donde estamos, es 1 hora, realmente la entrada, digamos, a la zona metropolitana de Pachuca. Y a Tizayuca, que es una ciudad importante tanto para Pachuca como para la Ciudad de México en el estado de Hidalgo, de 50 minutos, con velocidades máximas de 130 kilómetros por hora en el diseño. El tren es un tren eléctrico, es decir, no es contaminante, es silencioso, no produce emisiones locales. Vamos a tener estaciones principales y estaciones secundarias. Ahorita yo mencionaba Pachuca, Telles, Tizayuca como algunas de las principales, pero también tenemos paraderos en Xoloc, Huitzila, en Palme del Rey, Plata, que es la zona industrial que está desarrollando el gobierno del estado. El tipo de estaciones, aquí tenemos algunas imágenes objetivo de las estaciones. La mayoría de la construcción se hará con las fachadas de ladrillo, son espacios abiertos e iluminados naturalmente en la mayor parte de lo posible. Tenemos aquí la imagen de la terminal, más o menos como se verá en la zona de entrando a Pachuca. Una estación de demanda media, como probablemente será la estación de Telles, y una estación de demanda baja o paradero, como será en Xoloc o en Huitzila. Aquí tenemos también cuál es la distribución, lo cual permite tener espacio no solo para la llegada del tren, sino también para la conexión con otros modos de transporte, ya sea transporte público, vehículos particulares y también con accesos peatonales, que son particularmente importantes en zonas donde son comunidades más pequeñas como Xoloc, Huitzila y en Palme del Rey. Los trenes que se van a usar son trenes que en este momento están en un proceso de licitación. La licitación empezó el proceso el 25 de junio, lo cual nos permitió publicar la convocatoria el 10 de julio para estar fallando a finales de este mes. Se están adquiriendo 15 trenes de pasajeros con velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, una longitud de 100 metros, sin embargo son trenes, y así están planeados los andenes, que se pueden juntar. Y tenemos un tren acoplado, lo cual permite que en las horas de mayor demanda tengamos el doble de capacidad en la salida. Son trenes seguros, cómodos, donde caben más de 700 pasajeros en cada tren, de los cuales 315 están sentados. Son de accesibilidad universal, es decir, todo el acceso a los trenes es a nivel, no hay un escalón entre el andén y el tren, podrán también y tendrán espacios preferentes para personas con silla de rueda. Estas son las características generales del proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta, mi secretario. Iniciamos esta plática comentándoles que efectivamente se trata el ferrocarril de Ciudad de México a Pachuca, se trata de una línea férrea, de un sistema eléctrico masivo de transporte que va a conectar la ciudad de Pachuca con el actual ramal del aeropuerto Felipe Ángeles, Lechería, Buenavista y posteriormente hasta la Ciudad de México.
Su trazo se desarrolla paralelamente a la antigua vía de carga que hoy está concesionada a la empresa Ferrosur, pero esta construcción se realizó entre 1880 y 1883 y era conocido como el Ferrocarril Hidalgo. Lo que hacía era tener una vía férrea que conectaba el interior del estado con la vía férrea que ya existía de Veracruz a Ciudad de México y transportaba pasajeros en primera, segunda y tercera clase y además de minerales transportaba pulque, café, maderas y materiales. Bueno, el proyecto ferroviario de 57 kilómetros que hemos estado mencionando discurre sobre las planicies de la faja volcánica transmexicana. Esta es una faja sísmica que va desde Nayarit, en las costas del Pacífico, hasta los Tuxtlas, en la zona de Veracruz, y específicamente en la subprovincia de Lagos y Volcanes de la Anáhuac, que es una franja de terreno que está materializada propiamente por grandes depósitos de material lacustre con material piroclástico producto de los volcanes. La mayor parte del suelo que vamos a encontrar aquí se trata de un origen lacustre con muchos depósitos de material de roca basáltica y tesonte. Ya hicimos una campaña geológica muy extensiva. Hicimos más de 105 perforaciones hasta 40 metros sobre este eje de la vía para encontrar los estratos competentes y las características del subsuelo. De ahí que encontramos 3 clasificaciones. Tenemos 3 tipos de suelo, ya lo conocemos. 17 kilómetros saliendo desde el aeropuerto AIFA hasta antes de entrar a la zona de Tizayuca, que es sensiblemente plano, material lacustre, sin formaciones rocosas, y después entramos en una zona ligeramente rocosa de piedras basálticas, algunos elementos de relieve mediano. Nada más 5 kilómetros, y luego volvemos a entrar en una planicie, que es esta, de otros 23 kilómetros hasta la ciudad de Pachuca. ¿Qué pasa ahí? Se trata de un material igual fino, de limos y arcillas, de baja capacidad de carga, con mucho material vegetal, que es producto que se realiza para las zonas de cultivo. Pues bien, por lo que se refiere a la infraestructura, ya lo habló el maestro Layuz, se van a hacer estaciones, paraderos. Nosotros vamos a construir en su mayoría el trazo sobre un terraplén de material pétreo, limpio de banco, debidamente graduado y compactado en capas normalmente de 30 centímetros y se hace mecánicamente para soportar y distribuir las cargas del ferrocarril al terreno, evitando que éste se hunda. Vamos a hablarles un poquito de estas características. ¿De qué espesor va a ser los estratos? Voy a pedirles que volteen hacia su mano derecha. Ahí van a ver los cuerpos del terraplén. La mayor parte de los 57 kilómetros, solamente 8 kilómetros van a ser de ducto. Lo demás es terraplén. Ahí ven un testigo, ese tubo de PVC de color blanco. En la franja roja, ahí está el nivel de rodamiento, está el hongo del riel, la parte superior. Arriba de la parte roja, ahí está la rueda del ferrocarril, ahí va a transitar. De la parte roja hacia la banda azul está el riel, el durmiente, el balasto, que es el que arropa mecánicamente al durmiente y baja la carga, y en la parte azul tenemos las 2 capas más importantes de la subestructura, una que se llama subbalasto de 30 centímetros y una subrasante, que son las que tienen las mejores características mecánicas. Y luego del amarillo hacia abajo tenemos capas de terraplén, de petate, compactado en capas de 30 centímetros. Y del nivel de piso hacia abajo tenemos desde 1 metro a 2 de un material pedraplén, que es el que está ahí atrás. Ahí lo van a poder ver donde están nuestros tractores, que permite estabilizar en la plataforma, transmitir el agua de un lado al otro. Ahí lo pueden ver atrás, es esa piedra, esa es la que permite el flujo de agua de un lado al otro, que le da estructura al terraplén, que empotra el cuerpo del terraplén en el material. Va desde 1 metro a 2 metros. Es lo que vamos a hacer prácticamente durante toda la vía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan alto el terraplén? Pues porque hemos hecho simulaciones hidráulicas para periodos de inundaciones y de lluvias de 100 años. ¿Y qué debemos de garantizar con esta vía general de comunicación, que es una arteria estratégica, que en caso de presentarse una lluvia con periodos de retorno de esa naturaleza, que prácticamente ya sabemos que inundan esta parte, porque este es un vaso regulador para no inundar Pachuca, y ya sabemos que Pachuca se inundó en 1849 con resultados catastróficos. Eso no puede pasar, la vía tiene que estar en perfectas condiciones. Debemos de garantizar con esos modelos hidráulicos que cuando tengamos el tirante máximo, que le llamamos NAME, nivel de agua máxima extraordinario, todavía tengamos nosotros 50 centímetros de terraplén y la vía para poder
circular sin estar sujetos a inundaciones. Esos son esos modelos hidráulicos y por eso ese es el nivel normal. La vía va a andar fluctuando entre 3,50 y 5 metros. Si hay un requerimiento de construir un paso inferior vehicular, levantaremos un poco la rasante de la vía para permitir el paso de la gente, el paso del ganado. Las obras de drenaje transversal normalmente tienen un diámetro de unos 50, se empotran perfectamente en el terraplén. Pero tenemos 8.2 kilómetros de viaductos, estructuras de concreto a base de columnas, vigas y donde armamos la vía a 13 metros de altura. ¿Dónde los vamos a tener? Vamos a tener 4 puntos. El primero saliendo de la conexión, donde conectamos con el aeropuerto Felipe Ángeles, para brincar precisamente para pasar las arterias que comunican al aeropuerto y para brincar la vía del lado posterior, para poder venir por la parte norte del aeropuerto hasta a conectarnos al terraplén y luego llegamos a Xoloc. Aquí cruzamos la carretera de Zumpango y pasamos las vías nuevamente al otro lado. ¿Por qué las pasamos? ¿Por qué aprovechamos ese punto? Si vamos a subir la vía, las pasamos del otro lado cuando consideramos o encontramos, en base a los estudios que hemos estado haciendo, que hay una zona industrial donde hay espuelas de carga y para no convivir el tren de pasajeros con las líneas de carga, pues nos pasamos del otro lado. Y así nuevamente seguimos avanzando y llegamos a una zona urbana e industrial de Tizayuca, Temascalapa, y volvemos a encontrar una gran conectividad de ramales ferroviarios. Aprovechamos con viaducto, subimos, cruzamos las vialidades y nos pasamos del otro lado de la vía. Y así venimos avanzando hasta encontrar un último viaducto a la entrada a la ciudad de Pachuca, donde subimos algunas arterias principales para llegar a la estación. Vamos a construir 8.2 kilómetros de línea ferroviaria. Bueno, ¿y cómo nos organizamos para el trabajo? La experiencia que tiene Defensa en la construcción de infraestructura estratégica es hacerlo de manera simultánea, porque siempre los tiempos son muy reducidos y tenemos compromisos de entrega. Luego entonces hemos organizado la construcción de estos 57 kilómetros en varios frentes de construcción, específicamente 5 frentes de construcción de vía férrea y edificación, un frente de catenaria y electrificación. Es esos postes que van a ir cada 55 metros, que van a llevar un hilo conductor que está más o menos 5-30 metros de donde está el hongo de la vía hacia arriba, para que ahí se conecten los sistemas que ya está adquiriendo la Agencia Federal, esos trenes eléctricos que vayan energizados. Y luego tenemos 2 frentes de subestaciones eléctricas que están en los extremos del trazo. ¿Por qué? Pues por ahí pasan las líneas de transmisión de alta tensión. Ahí nos conectamos a una subestación de maniobra y luego una subestación tractora que genera la potencia para los trenes, y conectamos la vía, la catenaria propiamente, para que los trenes tengan energía eléctrica. Tenemos 2 frentes simultáneos y todavía la experiencia nos ha dicho, tenemos un frente de estudios técnicos y otro de ejecución que acompaña a todos los frentes de construcción en estudios específicos que tengamos de hacer para que no paren el avance. ¿Qué tenemos actualmente? Un avance del 4%, tenemos 450 máquinas entre excavadoras y material rodante. Tenemos actualmente vigentes hoy 4,000 empleos y cada semana se viene incrementando. ¿Cómo están los frentes organizados? El primer frente que sale del aeropuerto, allá de Jaltocan y llega hasta Xoloc, son 13 kilómetros. Estamos construyendo ya el primer viaducto. Como podrán ver, ya perforamos en el terreno, perforamos a 30 y tantos metros, bajamos el acero, colamos la pila, colamos 9 pilas, colamos la zapata y ya estamos desplantando inclusive las columnas de concreto para empezar a poner los cabezales y luego las vías. ¿Qué vamos a hacer? Brincar las vialidades que llegan al aeropuerto Felipe Ángeles y allá pondremos la estación. Y en la parte norte ya venimos construyendo terraplén de las vías de pasajeros. Aquí más o menos vamos a tener en la corona, o sea, en la parte superior donde va la vía, alrededor de 16 metros para poder llevar 2 vías férreas y los postes de la catenaria. Y luego tenemos el frente 2 que va de Xoloc a Tepojaco de 8.35 kilómetros en una zona socialmente más comprometida con la consecución de derechos de vía, más urbana, con algunas invasiones. Vamos aquí todavía en trabajos de retiro de restos forestales, de trazo, nivelación y proyecto. Y luego venimos al frente 3, que va de Tepojaco aquí a la zona de Platas, que es esta que tenemos aquí atrás. Es el frente más largo. ¿Por qué? Pues porque es una planicie que nos permite meter maquinaria pesada de alto rendimiento. Y aquí, como podrán ver, ya estamos conformando la plataforma de la vía y vamos a ver ya
varios pasos secuenciales: el corte en caja, el relleno con material de piedraplén, algunas capas de material de piedraplén. Aquí ya empezamos a observar lo que es lo que están viendo en este tramo. Y luego vamos de Platas en el frente 4 hacia Jahuetete, y es otros 10 kilómetros. También igualmente trabajamos en el corte, en el piedraplén, en el terraplén, para ir compactando en capas de 30 centímetros hasta llegar al nivel donde vamos a poner el balasto, el durmiente y el riel. Inclusive ya estamos entongando, esa es la palabra correcta, los durmientes de concreto, que ya están, se requieren 200,000, ya están todos fabricados con sus respectivas fijaciones. Y luego tenemos el último tramo, que va de Jagüey de Telles, pues aquí donde estamos, aquí adelantito, entra hasta Pachuca, son 10 kilómetros. Aquí ya pueden ver cómo estamos haciendo los cortes de caja, venimos haciendo algunos sondeos mixtos en zonas específicas donde vamos a construir el viaducto. Ya estamos, fíjense la cantidad de durmientes que ya estamos entongando de las fábricas de durmientes de defensa hacia los proyectos, hacia las zonas de proyecto, habilitando acero para la cimentación de estos viaductos. Y como les dije, simultáneamente trabajamos en la energización y la catenaria, simultáneamente, porque terminando terraplén tenemos que ir colocando postes y energizando la vía. Aquí ya estamos trabajando en las dos subestaciones y también tenemos un frente que deja trabajar a los frentes de construcción y se aboca a apoyar a todas las dependencias en sus trámites y su tramitología, en esta atención social, a acompañar a las diversas asambleas, a los caminamientos, a explicar los problemas a la sociedad y en atender los diversos problemas que se nos van enfrentando. ¿Qué problemas tenemos? Pues no problemas. ¿Con qué reto nos enfrentamos? Pues con el tiempo, con las lluvias, con las distancias de los materiales, con la necesidad de que tengamos pronto los derechos de vía. Pero en realidad que ante el Poder Nacional nada de eso nos puede detener, habiendo voluntad, presupuesto, apoyo de las comunidades, ingeniería, un trabajo coordinado de las dependencias, seguro vamos a terminar oportunamente y dentro del presupuesto. Es cuanto lo que tenemos, mi hija secretario. Hace uso de la palabra la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Hoy decidimos hacer una visita de supervisión de obra del tren Pachuca. Como ustedes saben, inició hace algunos años el tren México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y tomamos la decisión cuando entramos al gobierno, de hecho, antes de tener una ampliación de ese tren hasta la ciudad de Pachuca. De Laifa a Pachuca es una inversión de cerca de 47,000 millones de pesos. De cerca de 47,000 millones de pesos, incluyendo los trenes y lo que sería lechería AIFA son 27,000 millones de pesos. Así que es una inversión muy importante. Ustedes saben que Hidalgo y particularmente la zona metropolitana de Pachuca tiene una conectividad enorme con una parte del Estado de México y con la Ciudad de México. Muchas familias, muchas personas viajan de Pachuca a la Ciudad de México, de Pachuca, Ecatepec o a otros municipios conurbados a la Ciudad de México, en el Estado de México, para desarrollar sus actividades. Incluso hay estudiantes que viven en Pachuca y estudian en la Ciudad de México o viceversa. El tren, de esta forma, no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, pero en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Este tren queremos que esté listo primer semestre del 27, esperemos que se cumplan todas las condiciones y estamos trabajando en equipo. Está aquí Néstor Núñez, que nos ayuda en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a hablar con las comunidades, con los ejidos, con
todos los poblados que quedan alrededor del trazo del tren para compensarlos adecuadamente con el derecho de vía y además el desarrollo que significa este tren. Está con nosotros, por supuesto, en Navega y su equipo, que también nos ayudan muchísimo a acelerar todos los procesos. Está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con su secretario Jesús Esteva y Andrés Layuz, que es el director de la Agencia de Transporte Ferroviario, y por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional con el general secretario y el general Vallejo, que han demostrado a lo largo de estos años no solamente su inteligencia, capacidad y desarrollo en las obras públicas, sino también su entrega a México. Así que estamos muy contentos de este avance y por supuesto está con nosotros pues el gran gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, que nos ha apoyado mucho también en el desarrollo del tren. Como bien comentaron, hasta ahora el avance es del 4%, pero ya prácticamente se liberó todo el derecho de vía, lo que significa que a partir de ahora pues todavía va a haber un avance mucho mayor cada mes. Por otro lado, y esto es importante, porque este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación que tiene que ver con el desarrollo de los polos de bienestar del Plan México. Aquí a un lado va a haber un polo de bienestar que ya fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación. La idea es que aquí a un lado de nosotros, en un terreno que en su momento se pensó que podía ser un aeropuerto, cuando fue el debate a principios, en el primer quinquenio del siglo XXI, cuando fue el primer proyecto de hacer el aeropuerto en Texcoco, y entonces se planteaba que era mucho mejor hacerlo en Tizayuca. Después, por supuesto, se hizo el aeropuerto en Santa Lucía, en el Estado de México, prácticamente en el límite con el Estado de Hidalgo. Es un aeropuerto que hoy es una realidad y crece y se desarrolla de manera muy importante, pero este terreno es un terreno del gobierno del Estado de Hidalgo. Y la idea es que este terreno pueda ser un verdadero polo de bienestar. Son alrededor de 950 hectáreas. ¿Qué quiere decir un polo de bienestar? Que aquí se pueda desarrollar industria, pero al mismo tiempo vivienda, escuelas, hospitales y que sea un nuevo polo de desarrollo para el Estado de Hidalgo. Así que se suma este proyecto del tren México, Ciudad de México, Pachuca, junto con este polo de bienestar. En estos años, en el cierre del 2025 y el 2026, pues esto va a tener un desarrollo muy, muy importante con la construcción del tren, pero además con el desarrollo del polo de bienestar. Queremos agradecerle muchísimo a los ejidatarios que están aquí con nosotros, un gran aplauso, porque son parte del proyecto. La idea no es que haya desarrollo sin ustedes, sino todo lo contrario, que sean parte de este proyecto de desarrollo nacional, porque nuestra visión es el bienestar del pueblo de México y el bienestar de la gente. Pues queremos agradecerles, agradezco de verdad muchísimo a los ingenieros militares, secretario, muchas gracias por su entrega y además pues con la disciplina, la honestidad y el profesionalismo con el que desarrollan estas obras. Muchas gracias a todas y espero que los medios de comunicación pues puedan ver este avance. Vamos muy bien y muy pronto ya estará listo el tren Ciudad de México Pachuca y como decimos, la transformación avanza. Gracias a todas y a todos. Se hace una cordial invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a realizar un recorrido sobre el tramo de vía del tren AIFA Pachuca.